Bien, continuamos con más Líder Deporte. Ahora para la Copa Perú. El día de ayer se jugó la primera fecha de la finalísima en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. Y en verdad tuvieron resultados no sorpresivos, resultados a lo mejor que se esperaba. En el primer encuentro a la 1:30 de la tarde, el Binacional de Arequipa goleó por 4-1 al José Carlos Mariátegui de San Martín. Y en el partido estelar, Miguel Grau, el Atlético Grau de Piura, el equipo Albo, derrotó por 2-0 a la escuadra del Estudiantil CNI de Iquitos. Se enfrentaron en este primer encuentro, en esta primera fecha, tanto arequipeños como la gente de San Martín, y en el segundo encuentro la gente piurana, que se enfrentó a la escuadra de Iquitos. Con casi, creo, entre 6.000 espectadores aproximadamente en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. Ciertamente que si uno saca un poco de conclusiones en cuanto a los espectadores, creo que un 75% a 80% de espectadores eran de la gente piurana. Mucha gente piurana, seguramente radicados en la capital, otros que habían venido a alentar a su equipo, el Atlético Grau también de Piura, que tuvo que batallar duro, ojo, no le fue tan fácil el Estudiantil CNI al elenco del Atlético Grau de Piura. Pero vamos a comentar un poco sobre el primer encuentro, ¿no? Sobre el Binacional, que creo en el segundo tiempo las cosas le fueron bastante bien favorables. Ahora, primero porque en la parte inicial quedaron empatados, aún cuando creo que en la parte futbolística el equipo del Binacional mostró cosas más interesantes que ya habíamos visto también dentro de esta escuadra. A ver, el elenco de arequipeño formó con Iván Maita en la portería. Es uno de los menores, ojo, Maita, y un poco como que no le pesa tampoco la mano al Puchito Flores, al técnico, para poder poner un arquero en un encuentro y otro en otro. O sea, me parece que el día domingo, vamos a ver, pero tal como se ha venido dando, por ejemplo, en esta Copa Perú, han venido alternando ambos, un partido cada uno, han venido jugando. No sé si el miércoles lo pondrán a Maita o pondrán a Ampuero. Son bastante regulares. No sé, el día de ayer algunas duditas, ¿no? Algunas dudas por ahí de Maita, no la controlaba muy fácilmente, pero fue el portero titular. Después en la extrema defensa estuvieron Eder Fernández, zaguero central, junto a John Fajardo, que es el capitán. Después estaba Castillo, un poco empezó como lateral derecho Castillo, pero después se fue a la izquierda. Y por ahí lo enviaron a Ronaldo Dongo, por la banda derecha, porque me parece que se estaba recargando más ahí el juego la gente del elenco del José Carlos Mariátegui. En medio sector estaba Yor Mantello, que creo fue una de las principales figuras del equipo del Binacional, junto a Eduardo Torres, el mismo Jack Durán, que el día de ayer se hizo 2 muy buenos goles, Andy Polar, que es este chico el año pasado
El año pasado, cuando se jugó la finalísima de la Copa Perú, se jugó con 19 años, ¿cierto? No fue con 18 años los menores que tenían que estar en campo. Y este Andy Polar ha continuado en el equipo del Binacional y fue la grata revelación. Fue premiado como el mejor jugador de los menores en la Copa Perú. Ojo, esto es a nivel nacional. Ciertamente que se premian a los que están llegando a la finalísima de la Copa Perú. Muy buen jugador, Andy Polar. Huber Crespo, que esta vez inició las acciones, ¿cierto? Normalmente era una pieza de recambio cuando ingresaba Huber Crespo en la Copa Perú, salía Jack Durán, pero esta vez jugaron juntos. Jugador que tiene mucho fútbol también. Y arriba con Diego Escusa, un 9, ¿cierto? No con mucho fútbol, pero esperando ahí las oportunidades. En la banca estuvieron Julio Ampuero, Carlos Aspilcueta, estuvo Martín Cuadros, que ingresó y seguramente va a quedar un poco para el récord, ¿no? Martín Cuadros creo que estuvo unos minutos nada más en el terreno y fue expulsado con roja directa. Después estuvo Neil Leiva, de Nilson Morocco, Jairo Monsalve y Brian Rojas, que también ingresó al terreno de juego. Así formó el elenco del Binacional de Arequipa, mientras que el cuadro del José Carlos Mariátegui de San Martín formó con Willy Díaz en la portería, Jordan Quintana, Slater Domínguez, Mario Paredes, César Augusto Mogollón, Sebastián Peña, Iván Galvez Mantilla, Neider Ordóñez, Javier Alejandro Trauco. Debe ser familia seguramente Trauco, ¿no? Por la contextura, por todo. Este Trauco que tuvo un duelo aparte con Jack Durán, dicho sea de paso. Sacaron después a Javier Trauco y Jack Durán se destapó en el segundo tiempo para el equipo arequipeño. Deiber Peña y Walter Cárdenas. En la banca estuvieron John Wilfredo Hernández, Hamilton Chujandama, Andy Infantes, Paul Peso, Julio Acosta, William López y Jorge Trauco. También estaba en la banca de suplentes. Creo que el equipo del Binacional, cuando abrió la cuenta en este partido, pero muy rápidamente se puso en ventaja, ¿no? A través de un penal, el equipo de José Carlos Mariátegui. Cierto que en las tribunas, hasta en ese partido aparecía más hinchada del equipo del Binacional. Estaba apostado un poco para la zona de Oriente, recostado un poco para la zona norte. Ahí estaba la barra del Binacional de Arequipa. Creo que en un partido bastante movido, supo aprovechar, creo, el equipo del Binacional las oportunidades de gol que se le presentaron, porque recuerdo un ingreso de Jack Durán cuando toda la defensa se había quedado parada pensando que Jack Durán estaba en posición adelantada, que salió bien habilitado, y Jack Durán velocísimo él por la banda derecha, y cuando no tenía casi mucho ángulo le metió un zapatazo a quemarropa al portero y la pelota se fue adentro. Ahí creo que un poco le daba la tranquilidad al conjunto del Binacional, y después con una otra jugada de calidad también, ¿no? Fuera del área, recoge la pelota Jack Durán y se la coloca de una forma bastante sutil, lejos de la mano izquierda del portero del conjunto de José Carlos Mariátegui, en este caso el portero Ramírez. Creo que Jack Durán al día de ayer se coronó como uno de los principales jugadores, como una de las figuras principales que sigue siendo en este equipo del Binacional de Arequipa, complementado, repetimos, por el muy buen juego de Andy Polar, que está en buen momento futbolístico, el buen juego de Eduardo Torres en ese medio sector y la capacidad que tiene Yor Mantello para poder tener una ubicación espectacular. Es el hombre que le marca el equilibrio en el equipo del Binacional de Arequipa, y el día de ayer creo que en el segundo tiempo, lejos de que en el primero terminar empatado 1-1, creo que el marcador no reflejaba lo que acontecía en el terreno de juego. Binacional, porque estuvimos ahí presente, fue más que el equipo
de José Carlos Mariátegui. Ya la superioridad se notó aún más en el conjunto arequipeño, que dominó prácticamente a su antojo en el segundo tiempo a la escuadra del José Carlos Mariátegui de San Martín, y con esto se coloca en el primer lugar de la tabla este conjunto arequipeño, bien secundados en el fondo con Fajardo junto a Fernández, lo de Ronaldo Dongo por la banda derecha, el propio Castillo por la banda izquierda, ¿no? Y después con los ingresos también que le dieron muy bien resultado al conjunto arequipeño. Creo que ahí tuvo la fórmula un poco el conjunto del binacional para hacerse con el triunfo. Repito, aunque la gran mayoría del público el día de ayer en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador fue piurano, fue gente norteña que alentó a rabiar en el segundo encuentro, pasándonos un poco precisamente a ello. Tuvo que batallar duro. El Estudiantil CNI fue un duro hueso de roer para la escuadra del Atlético Grau de Piura, que no mostraba en el primer tiempo. No mostraba en el primer tiempo lo que a lo mejor su hinchada quería, tampoco lo de su técnico Mario Ropero Flores. Se fue muy molesto, inclusive Mario Ropero Flores, pero en el segundo tiempo el conjunto del Atlético Grau y básicamente Mario Ropero Flores hicieron un cambio fundamental, que creo que le cambió la cara al equipo del Atlético Grau de Piura, con el ingreso de Exxon Panta, un jugador de experiencia, un jugador que le cambió la cara al conjunto piurano, que marcó un desequilibrio muy inteligente, con una capacidad técnica impresionante para jugar al fútbol. A lo mejor, no sé, no debe estar al 100% en la parte física, o como para durar seguramente los 90 minutos, pero cuando ingresó este jugador Exxon Panta, repito, marcó un desequilibrio importante en la escuadra del Atlético Grau. El equipo del Estudiantil CNI formó con Billy Ramírez en la portería, Jimmy López, que era el lateral derecho, Ronald Villa junto a Alex Ruiz, Leonardo Salas, Hugo Navarro, Omar García, Rider Guevara, Branco Quicube, Jan del Águila, Junior Zambrano. En la banca estuvieron Jesús Becerra, Ronald Ríos, Santiago Aguilar, Piero Vela, Roy Saavedra, Pedro Rojas y Sergio Marín del Águila, que también ingresó en la parte complementaria. Mientras que el conjunto del Atlético Grau de Piura formó con Robinson Matamoro en la portería, un portero muy seguro, de mucha experiencia, que ha estado ya en la segunda profesional también. Cristian González, que era el lateral izquierdo. Axel Sánchez, el medio volante, el jugador con la casaquilla número 3. Raúl Cunha, que más aparece como un delantero, no está ordenada la alineación. Cristian Vargas era el número 20. Robert Alcalde, que había estado también el defensor La Bocana. Nilo Pérez, Jofre Vázquez, Irving Martínez, Christopher Calle, que estaba con la número 5, y Elber Llovera, que era un jugador que aparecía con la número 30. En la banca estuvieron Nils Alania, que era el portero suplente, Alfredo Zapata, autor del segundo tanto en el equipo del Atlético Grau, Culman Merino, Elvis Atoche, Exxon Panta, Jean-Pierre Ortiz y el jugador José Ruiz, que también ingresó en el conjunto piurano. Un 2-0 dejó tranquilo, la gente norteña se fue muy contenta del estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador, y muy contenta por lo que hizo el equipo, sobre todo en el segundo tiempo, repito, porque inclusive cuando estaba ganando el equipo del Atlético Grau por 1-0, inclusive estuvo a punto de empatar las acciones el elenco loretano, pelotas por ahí al travesaño, o algunos frentazos que no estaban bien dirigidos
tuvo sus oportunidades el equipo del Estudiantil CNI de Iquitos, que lo dirige Jorge Machuca, pero el Atlético Grau, creo que alentados por sus hinchadas que estaban ahí en el estadio, se envalentonaron un tanto, con más, creo, contras, con una actitud superior al conjunto del Estudiantil CNI, lograron imponerse por 2-0. Los goles de este equipo del Atlético Grau de Piura, por ejemplo, estuvieron a través de Martínez, que anotó el primer tanto, y Zapata, que anotó el segundo tanto. Un Zapata que era un tanto resistido por la hinchada, ¿no? Un Zapata que la gente, por ejemplo, cuando ingresó y cuando estaba en el terreno de juego, la gente, por lo menos que estaba en el sector de Occidente, querían que sacaran a Zapata, porque aportaba poco, porque era un jugador, cierto, algo torpe con el balón, que a lo mejor el técnico Mario Ropero Flores confiaba, ¿no?, en la capacidad que tenía él, pero un ingreso por la banda izquierda de Exxon Panta desborda su marcador, se mete al área, saca un centro atrás y apareció Zapata. Y como para poder olvidar lo que decían los aficionados, que sacaran a Zapata, celebraron a más no poder ese segundo tanto el equipo del Atlético Grau. Este cuadra, repito, del Estudiantil CNI, bastante bien paraditos ahí en la zona defensiva. El Atlético Grau de Piura, ojo, tiene dos centrales, uno de ellos era Martínez y el otro Pérez. Martínez, que fue autor del penal, un zurdo. No son muy altos, no son muy altos, no pasan, creo, el 1,75 m, y Pérez aún menos, mucho más bajito, pero tienen una muy buena saltabilidad, por ejemplo. Va a tener seguramente duelos aparte el día miércoles cuando se enfrente con el Binacional. Una especie de final adelantada, si se quiere, para el día miércoles. Y ahora, lo que pasa es que el fixture ya se había elaborado, ¿no? Y en esto no, mucha gente dice, ¿por qué este partido, por ejemplo, del Grau con Binacional no va de fondo? No, lo que pasa es que ya, repito, había un fixture, ¿no? A lo mejor si se tratara de resultados, deberían jugar la finalísima el día domingo, pero no, ya estaba estipulado. Inclusive en el sorteo había salido que Grau y el conjunto binacional iban a jugar en el partido preliminar, y el otro encuentro estelar va a jugar el equipo del José Carlos Mariátegui con el Estudiantil CNI, ¿no? O sea, era un poco la incertidumbre que se daba, por ejemplo. Entonces creo que el Grau finalmente fue el que mereció ganar el partido, por lo que hizo, repito, en el segundo tiempo, ¿no? Por lo que hizo Exxon Panta, que manejó los hilos, porque tuvo un creador que le faltaba en la primera etapa al conjunto del Atlético Grau, con mucha calidad, con pases precisos, en cortadas, inclusive rematando al arco. Supo llevar pelota Exxon Panta desde atrás, inclusive, ¿no? Delante del 6 del equipo del Atlético Grau. Carecía un poco de eso, los delanteros poco tenían que pelear a las pelotas cuando jugaban a través de los bombazos, pero se dio cuenta Mario Ropero Flores que con fútbol le podía hacer daño a este equipo del Estudiantil CNI, y para eso ingresó Exxon Panta, para poder tener ciertamente la oportunidad de poder darle la oportunidad de tener mejores jugadas, ¿no? De tener mejores jugadas, de tener por ahí a lo mejor la chance de poder ganar el partido. Ciertamente que en algunos pasajes del encuentro, repito, el conjunto del Estudiantil CNI tuvo lo suyo, ¿no? O sea, no es una perita en dulce este Estudiantil CNI. Lo que pasa es que cuando estaba perdiendo 1-0, a través de la vía del penal, se volcó mucho el campo del conjunto del Atlético Grau para buscar el empate. Y de eso aprovechó a través de las contras, repito, con un jugador desequilibrante por la banda izquierda como Exxon Panta, que fue el artífice para que al final el chico Zapata pueda meter la pelota sobre la portería del Estudiantil CNI. Entonces, ante ello creo que estuvo esta primera fecha muy atractiva, la primera fecha en la cual, es cierto, sacaron ventaja el Binacional de Arequipa y sacó ventaja el conjunto
del Atlético Grau de Piura, pero ojo que los goles también son importantísimos para poder definir a un campeón. Ciertamente, por ejemplo, si el conjunto del Binacional el día miércoles, cuando se enfrenten en el primer encuentro a las 1:30 de la tarde, gana su partido, el Binacional estaría prácticamente con pie y medio en el fútbol profesional peruano, porque la siguiente fecha va a enfrentarse en la última, que va a ser en el Estadio Nacional el día domingo, al Estudiantil CNI. Si gana el equipo del Atlético Grau de Piura, al Binacional lo mismo, porque en la última fecha se enfrentaría al José Carlos Mariátegui. Entonces todavía hay situaciones que se puedan dar. Ahora, ¿qué pasa si hay empates? Bueno, si hay empate, todavía la ventaja por diferencia de goles la tiene el conjunto del Binacional, ¿cierto? En este caso la diferencia de goles. Pero vamos a suponer, por ejemplo, que haya empate el día miércoles, ¿cierto? Ambos equipos, tanto Binacional como la escuadra del Atlético Grau, estarían con 4 puntos. Vamos a hacer algunas suposiciones de lo que podría pasar ciertamente el día miércoles. Entonces ambos estarían con 4 puntos, Binacional y el Atlético Grau. Va a depender mucho de lo que pueda pasar en el partido estelar, cuando se enfrente José Carlos Mariátegui y el Estudiantil CNI, ¿cierto? Vamos a dejarlo un poco de lado porque, digamos, son los equipos que tienen menos opciones al título. Si empatan, ambos están con 4 puntos, todavía hay una diferencia de goles con respecto al conjunto de Binacional de Arequipa. Si la última fecha se dieran los resultados, por ejemplo, que gane el Binacional y gane el Atlético Grau, ¿cierto? Vamos a suponer que sea por la mínima diferencia, el campeón va a ser Binacional, ¿cierto? Pero si se empatan, por ejemplo, en la diferencia de goles, ojo, que puede darse, si empatan en la diferencia de goles, en el punto también, en diferencia de goles, ambos elencos, tanto Binacional como el Atlético Grau, el campeón de la Copa Perú va a ser el Atlético Grau de Piura. ¿Por qué? Porque el Atlético Grau de Piura estuvo en una mejor posición. Para ser más exacto, en la primera fecha o en la primera fase de la Copa Perú terminó en el primer lugar, y eso cuenta mucho al final. Si ustedes repasan, si quieren pueden repasar, ingresen al internet o a través de su celular, pongan tabla única de posiciones al término de la primera fase, van a ver quién acabó primero fue el Atlético Grau de Piura. Y entonces, repito, si empatan en puntaje y empatan en diferencia de goles, el tema se va a resolver así. O sea, no hay definiciones, en esta Copa Perú no hay penales, no hay definiciones, no hay alargue, no hay nada. Se va a definir así. Repito, quien llevaría la ventaja sería el conjunto del Atlético Grau. Ahora, yo creo que el Binacional la tiene bastante clarita. Bastante clarita. Ellos saben que para no tener problemas con este caso, el día miércoles tienen que ganarle sí o sí al conjunto del Atlético Grau de Piura. Ahora, ciertamente que para muchos y para mí también es una final adelantada. Creo yo que es una final adelantada, sin mirar por encima del hombro, ni mucho menos a José Carlos Mariátegui y al Estudiantil CNI, por lo visto en la primera fecha. Pero en la Copa Perú, nosotros que estamos desde hace muchos años en la finalísima de la Copa Perú, han pasado cosas tan cambiantes. Hasta el año pasado, a ver, para hacerle algo más fresquito, y vuelvo a repetirle por enésima vez, el año pasado, al término de la primera fecha, el equipo que más llenó los ojos fue el Racing de Huamachuco, al término de la primera fecha. Pero antes de jugarse la finalísima, el Binacional de Mario Ropero Flores, ojo, el Binacional lo dirigía Mario Ropero Flores, era el favorito. Al término de la segunda fecha, el super favorito era el Deportivo Hualgayoy de Cajamarca, y nadie tenía, al término de la última fecha, al conjunto del Sport Rosario, que al final está jugando el fútbol profesional peruano y fue el campeón. Entonces, repito, por lo que sucedió el día ayer en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador, creo que el conjunto del Atlético Grau y el Binacional tienen la primerísima opción de poder alzarse con la Copa Perú 2017. Repito. ¿Qué pasa si hay igualdad de puntos al final, en la finalísima? Eso lo explicaba un poquito. Si hay igualdad de puntos en la finalísima de la Copa Perú, vamos a suponer, ahora, si hay triple empate o cuádruple empate en la Copa Perú,
repito, se va a definir por la diferencia de goles. Si hay igualdad en alguno de los equipos al final de los 3 partidos, al final del día domingo que se va a jugar la gran final en el Estadio Nacional, si hay igualdad de puntajes y hay igualdad en diferencia de goles, aquel equipo que haya estado mejor ubicado en la tabla única de posiciones al término de la primera fase, ese va a ser el equipo campeón. Y repito, hasta ahí, si se da la ocasión, el Atlético Grau de Piura lleva la primerísima opción, porque quedó en el primer lugar al término de la primera fase, en la tabla única de posiciones. El segundo mejor ubicado fue el Binacional de Arequipa. Pero ojo que el Binacional de Arequipa mejor ubicado, o el segundo mejor ubicado, pero jugó el repechaje, ¿eh? Ojo, si tenemos en cuenta, no tuvo acceso directo el equipo del Binacional de Arequipa a jugar los octavos de final. No, tuvo que jugar repechaje. El que sí estuvo mejor ubicado fue el Lauresur, que lamentablemente nuestro crédito chancayano quedó fuera a manos precisamente del hoy candidato al título en la Copa Perú. ¿Cierto? Repito, cualquier cosa puede suceder. Ya lo más fresco que hemos tenido el año pasado cuando hemos podido estar en la finalísima de la Copa Perú fue lo que aconteció con los 4 equipos: el Sport Rosario, que fue el campeón, el Deportivo Hualgayoc, que fue su campeón y que hoy está jugando la segunda profesional, después el equipo del Racing de Huamachuco, ¿cierto? Y el Binacional de Arequipa. Ahora, se enfrentan en esta especie de final adelantada Binacional y Atlético Grau, y sabe, Mario el Ropero Flores tiene, pero creo ya todo el conocimiento necesario de cómo juega el equipo del Binacional, y casi en la totalidad de jugadores, salvo por ahí algunos ajustes que ha hecho con Fajardo, con el propio Jack Durán, conoce a la perfección este equipo, Mario el Ropero Flores. O sea, yo, a ver, poniéndome los zapatos de Mario el Ropero Flores, creo que ya sabe cómo jugarle a este equipo del Binacional, cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos bien para el día miércoles, ¿cierto? Para no cometer errores, digo, porque si vemos un poco y repasamos lo que fue el primer tiempo, digamos, el Atlético Grau de Piura como para el olvido, ¿eh? No mostró lo que a lo mejor su hinchada y el técnico querían con este equipo. Tuvo que batallar durísimo, ¿eh? Para ganarle al Estudiantil CNI de Quito. Repito, este conjunto de José Carlos Mariátegui y ninguno de los 4 equipos que están ahí en esta finalísima de la Copa Perú son convidados de piedra. Simple y llanamente que creo por ahí el desnivel lo marcaron algunos jugadores de experiencia en esta Copa Perú, como Jack Durán, el propio Andy Polar, Eduardo Torres, lo de Fajardo atrás, en el Atlético Grau de Piura, lo de Robinson Matamoro, lo del Chico Martínez, con Pérez, los zagueros central, también con el aporte importantísimo de Exxon Panta, un jugador que lo hemos visto ya en final de Copa Perú con el Defensor La Bocana, que ha jugado segunda profesional con el Atlético Grau de Piura. Y creo que en líneas generales los partidos del día miércoles, sobre todo el primero, el preliminar, que va a ser a las 1:30 de la tarde, va a ser de candela. Sin duda que ese es el partido más esperado. Lamentablemente, digo, tendría que hacer un lleno total, pero es un día laborable, día miércoles, 1:30 de la tarde, imagínense ustedes. Seguro que toda la hinchada de Grau va a estar presente ahí en el estadio Iván Elías Moreno de Salvador, como vamos a estar nosotros también, para poder llevarles toda esa información, y sin dejar de lado lo que pueda acontecer en el partido estelar, por cierto, ¿no? En donde se juegan, digamos, su última chance las escuadras de José Carlos Mariátegui y el conjunto del Estudiantil CNI de Iquitos. Bien, estamos culminando la información deportiva por el día de hoy. Mañana nos reencontramos para poder seguir analizando también esta Copa Perú ampliamente y por supuesto todo el acontecer deportivo. Nos vemos hasta el día de mañana. La gente está que escribe y escribe, ¿no? Sí, qué bien.